Hola a todas y a todos. Bienvenidas a la cuarta conferencia en línea dictada por expertas y expertos mundiales sobre economía del cuidado. Ya ustedes me conocen, soy Clemencia Muñoz, directora del Centro de Capacitación de ONU Mujeres. Permítame presentarles a nuestra panelista de hoy, la doctora Valeria Esquivel. Valeria Esquivel se unió al Instituto de Investigaciones sobre Desarrollo Social de las Naciones Unidas en agosto de 2014 como coordinadora de investigación sobre género y desarrollo. Como tal, es responsable de la conceptualización, desarrollo y gestión de la investigación en temas de interés para el sistema de las Naciones Unidas y otras partes interesadas en el marco del programa de investigación de dicha institución relacionados con el género. Antes de unirse a UNRIS, por sus siglas en inglés, Valeria fue profesora asociada de Economía en la Universidad Nacional de Sarmiento General, Argentina, e investigadora del CONICET, que es el Consejo Nacional de Investigación de la Argentina. En el pasado, colaboró también con el UNRIS para el proyecto La Economía Política y Social del Cuidado entre el 2006 y el 2009 como parte del equipo de investigación argentino. Una economista feminista reconocida internacionalmente, su trabajo académico corta a través de los campos de los mercados de trabajo y la política social, en particular sobre los temas de trabajo no remunerado, uso del tiempo y la atención, o el cuidado. También ha realizado trabajos sobre macroeconomía con conciencia de género, en particular en América Latina. Su enfoque siempre ha sido multidisciplinario y ella está igualmente familiarizada con las herramientas de investigaciones cuantitativas y cualitativas. Gran parte de su trabajo se enfoca en la importancia de enmarcar y producir conocimiento desde el sur. Después de completar su licenciatura en Economía en la Universidad de Buenos Aires, Valeria continuó sus estudios de posgrado en el Reino Unido, obteniendo su título de maestra y doctora en Economía por la Universidad de Londres. La conferencia de hoy abordará el tema de cómo, por qué y para qué medir el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. La doctora Amaya Pérez, a quien ustedes ya conocen, será la moderadora y sin más preámbulos le paso la palabra a Amaya. Gracias. Muchas gracias a ti, Clemencia. Hola a todas las asistentes y a todos los asistentes. Bienvenidas a esta cuarta conferencia. Después de esta breve introducción tendremos a Valeria, que nos hablará del tema que ya nos ha introducido Clemencia, y luego tendremos la sesión habitual de dudas y preguntas con Valeria. Para esa sesión hoy vamos a utilizar lo mismo que en la sesión pasada, tanto la opción de escribir las preguntas como de hacerlas de viva voz. Entonces, simplemente por si alguna de las personas asistentes hoy no estuvo en la sesión pasada, vamos a recordar brevemente cómo son estas dos opciones. Por un lado está la opción de hacer preguntas por escrito. Ya saben que esta opción está abierta a lo largo de toda la sesión, es decir, en cualquier momento de la exposición de Valeria se pueden ir ya redactando las preguntas y enviándolas. Para ello, en el apartado donde pone preguntas, tienen que pulsar en el símbolo de más, en el plus, y así se abrirá una pequeña ventanita en la que pueden escribir la pregunta, ¿no? Esto lo pueden hacer, insisto, en cualquier momento del seminario. Y luego la otra opción, que la semana pasada probó, sí que funcionó, al menos para algunas personas, es la de hacer las preguntas de manera oral. Y para esto lo que tienen que hacer es pedir la palabra. Y para pedir la palabra lo que tienen que hacer es pulsar en ese icono con la manita levantada, ¿no? Esto sí que pedimos, por favor, que lo dejen hasta el momento en el cual empiece expresamente la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, retomando, pueden escribir sus preguntas en cualquier momento y si quieren realizar las preguntas de manera oral, tienen que esperar al final, a que abramos justo esa sesión. En ese momento les iremos de manera ordenada, les iremos quitando el silencio a sus micrófonos y en caso de que no haya ningún problema con su sistema de sonido, pues les podremos escuchar.
Si hay algún problema, les diremos que hagan una comprobación individual y mientras tanto iremos dando la palabra a otras personas. Y yo creo que sin más dilación le doy la palabra a Valeria, que es realmente a la persona que queremos escuchar hoy. Valeria, todo tuyo. Te doy también la pantalla. Gracias. Valeria, no sé si me oíste y si estás hablando quizá con el micrófono silenciado. Ahora sí está con el micrófono silenciado y prestando a ver, no sé si está compartida la pantalla. A ver. ¿Ves la Está pantalla? compartida y te escuchamos perfectamente. Ah, Sí, bueno, qué alivio. Bueno, me alegro entonces. Buenos días, buenas tardes para mí. ¿Cómo están? Para mí es un gusto hacer esta presentación en mi idioma y poder, espero, tener una conversación interesante después. La presentación tiene muchísimo texto, mucho más texto del que normalmente haría en una presentación si estuviéramos juntos y juntas en el mismo espacio, pero es para que se pueda seguir, para que puedan tomar nota, para que después esté disponible después del seminario, así que espero que salga bien. El título que conversamos largamente con Amaya sobre qué enfocar en esta presentación es cómo, por qué y para qué medir el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Y lo que voy a empezar es con una definición. El trabajo doméstico y cuidados no remunerado es el trabajo de cuidado de las personas y la realización de tareas domésticas en los hogares sin remuneración y el trabajo comunitario no remunerado. El trabajo doméstico y de cuidados es trabajo porque consiste en una actividad que tiene costos en lo que respecta al tiempo y a la energía empleados. Es doméstico porque se realiza en la esfera de los hogares o de la comunidad, pero fuera del espacio mercantil. Y es cuidado porque implica actividades que sirven para contribuir, que contribuyen al bienestar de las personas. Y por último, es no remunerado porque no hay una transacción monetaria asociada a su provisión que emana de obligaciones sociales o contractuales tales como el matrimonio. Esta definición particular basada en actividades de trabajo, es decir, una actividad es un modo cuantificable de utilizar el tiempo, hace que el trabajo doméstico de cuidados no remunerado sea particularmente fácil de medir a través de encuestas de uso del tiempo. Ustedes saben que la economía feminista ha sostenido largamente que el cuidado es una dimensión crucial del bienestar, que todas las personas necesitamos cuidado a lo largo de nuestras vidas para poder sobrevivir. Sin embargo, siendo tan crucial, durante mucho tiempo se ha considerado el cuidado como una responsabilidad natural, entre comillas, de las mujeres, por lo que los costos de la provisión de cuidados siguen recayendo desproporcionalmente sobre nosotras. Entre estos costos están las menores oportunidades de educación, de empleo y de generación de ingresos, la participación política y el tiempo libre, entre otros. Las encuestas de uso del tiempo son la única manera que conocemos por ahora de medir el trabajo doméstico de cuidados no remunerado. Por lo tanto, ¿cómo medir? Es a través, la respuesta a la pregunta ¿cómo medir el trabajo doméstico de cuidados no remunerado? Es a través de encuestas de uso del tiempo. Estas encuestas nos muestran cómo las personas transcurren, usan, pasan su tiempo durante el día o la semana y de esa manera recogen evidencias sobre la división del trabajo dentro de los hogares y la interdependencia del trabajo remunerado y no remunerado de mujeres y varones. Hoy, con diversas metodologías y tal vez, si quieren, podemos profundizar en el tema metodológico, pero hoy las encuestas, hoy existen encuestas de uso del tiempo en una enorme cantidad de países
incluyendo muchos países en desarrollo y en particular en América Latina, o en especial en América Latina. Sin embargo, donde existe información sobre uso del tiempo, esta no es suficientemente utilizada en la formulación de políticas de equidad de género, lo que como feministas nos plantea un reto a la hora de convencer a los gobiernos y a las oficinas de estadísticas para que releven esta información de manera regular. Dicho más fácil, lo que estoy diciendo es que a veces no hemos podido argumentar suficientemente bien exactamente para qué se va a utilizar la información de uso del tiempo cuando la tengamos disponible. O que cuando lo decimos, a veces nos dicen, mira, pero tal otra encuesta no se usó lo suficiente, o esta encuesta es muy cara para ese uso. Cuando se profundiza en este diálogo, cuando dejamos atrás las razones triviales, ¿no? Que los institutos de estadísticas están muy tapados de trabajo, que no tienen recursos, que no tienen personal formado, o que se hizo un esfuerzo muy grande para el levantamiento, pero que después no hubo espacio para hacer análisis, por ejemplo. Yo creo que hay detrás algunas razones más fundamentales. Y entre esas razones identifico tres. De nuevo, tres razones para la brecha que existe entre la disponibilidad de información sobre uso del tiempo y la tibia influencia a la hora de informar políticas públicas sensibles al género. Entre esas tres identifico, y luego voy a argumentar en relación o a profundizar en esta presentación cada una de estas tres razones. Primero, un excesivo énfasis en el tratamiento contable del trabajo doméstico de cuidados no remunerado en el marco del sistema de cuentas nacionales, que ha desembocado en un enfoque casi exclusivo en la producción de estimaciones de uso del tiempo muy crudas y agregadas. El sistema de cuentas nacionales, para que todas y todos estemos claros, es el modo en que los países calculan, relevan, calculan y presentan la información del PIB, del Producto Interno Bruto. Bien, la segunda razón es el diseño deficiente de algunas encuestas de uso del tiempo, lo que podría explicar por qué las autoridades no las han utilizado o no han podido utilizar esa información cuando esté disponible. Y por último, y me parece el punto más importante, o el que nos desafía más, la falta de énfasis en una agenda de justicia distributiva atada a la medición y valoración del trabajo doméstico y cuidados no remunerado, que nos ha alejado de la posibilidad de acordar un conjunto mínimo de políticas con perspectivas de género asociadas al relevamiento de la información. Vamos a la primera de estas razones. La primera de estas razones tiene que ver con el modo en que la discusión y la definición, la solicitud, el acuerdo en relación al levantamiento de encuestas de uso del tiempo tuvo lugar en Beijing. Para bien o para mal, o para bien, digamos así, las encuestas de uso del tiempo que tenemos en nuestros países en desarrollo están, muchas de ellas, explicadas por este pedido de Beijing. A la vez, en donde nos hemos quedado, donde no cubre la frazada, donde nos queda corta la frazada, también tiene que ver, creo yo, con este pedido de Beijing. En la Plataforma para la Acción se decía que se instaba a los países a diseñar e implementar métodos estadísticos para calcular el valor en términos cuantitativos del trabajo no remunerado, que está fuera de las cuentas nacionales, como el cuidado de dependientes o la preparación de comida, para su incorporación en las cuentas satélites u otras cuentas oficiales que, aunque separadas, son consistentes con las cuentas nacionales, con vistas a reconocer la contribución de las mujeres a la economía y a hacer visible la distribución desigual de trabajo remunerado y no remunerado entre varones y mujeres. Fíjense que estoy tomando una cita textual y que está resaltada ciertas partes de esta cita porque me parece que es crucial el énfasis en el cálculo del valor
la definición de trabajo doméstico y de cuidados no remunerados simplemente como trabajo no remunerado, es una definición por lo que no es y no por lo que es, con el objetivo de incorporar a las cuentas satélites. Las cuentas satélites son cuentas, son modos de relevar, calcular y presentar la información que está por fuera del PIB, como les dije antes, pero que sigue la metodología del PIB. ¿Y para qué hacer cuentas satélites? De acuerdo a la plataforma, para reconocer y hacer visible la contribución de las mujeres a la economía. Un examen de la letra de la Plataforma para la Acción de Beijing muestra la estrecha relación entre la recopilación de datos de uso del tiempo para la producción de estimaciones globales de trabajo no remunerado, que a través de la imputación de valores monetarios, es decir, dándoles un precio a esas cantidades de tiempo, contribuiría a la construcción de las cuentas satélites del sector hogares. Esta conexión entre las estimaciones del trabajo no remunerado y el uso de los datos de uso del tiempo refleja lo que Lourdes Benería y otras economistas feministas llamaron el proyecto de contabilizar el trabajo de las mujeres. Un fuerte énfasis en el reconocimiento y la visibilidad eran los objetivos principales para esta tarea de contabilidad nacional. Estos aspectos moldearon profundamente la promoción de los estudios de uso del tiempo y están fuertemente presentes en el discurso de quienes compilan cuentas satélites de los hogares y de las agencias de género de la ONU. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? En principio que para informar la política pública en el corto y mediano plazo, la información sobre el trabajo doméstico cuidado no remunerado y su relación con el acceso a determinados servicios probablemente sean más relevantes en términos de política. Ay, espere que me salteé, estoy leyendo otra cosa, disculpen. No estoy leyendo lo que ustedes tienen en la pantalla, que es lo que está bien. Primero, producir cuentas satélites de trabajo doméstico en sí mismo no cambia la política pública, por lo menos la política macroeconómica. Para que el sector de los hogares esté incorporado en los modelos macroeconómicos y eventualmente en las decisiones macroeconómicas, que es otra cosa además, se requiere un marco teórico que estaba aún por desarrollarse hace 20 años. Por otra parte, los cálculos del valor monetario del total del trabajo no remunerado y su comparación con el PIB, por ejemplo, son más útiles para mostrar el papel estructural que tienen el apoyo de la economía remunerada y para informar la política de desarrollo a largo plazo, pero no necesariamente para impactar en las políticas de corto plazo. De hecho, las cuentas satélites tienen mayor relevancia cuando son repetidas, porque permiten rastrear cambios relativos en el tamaño y la composición de la producción de mercado y de los hogares. Pero para que esto ocurra, tiene que estar disponibles a intervalos regulares. Las encuestas de uso del tiempo nos sirven como insumo para las cuentas satélites, realmente si se repiten a intervalos regulares en el tiempo. Una sola vez, levantar encuestas de uso del tiempo para una sola vez hacer un cálculo de cuentas satélite nos deja de nuevo a mitad de camino. Lo que les estaba leyendo antes por equivocación. Para informar la política pública de corto y mediano plazo, la información sobre el valor del trabajo doméstico no remunerado y su relación con el acceso de determinados servicios probablemente sea más relevante en términos de políticas que las cuentas satélites a nivel agregado, en particular en cuanto a la planificación de la distribución sectorial de gasto público. ¿Qué estoy diciendo? Que, por ejemplo, una comparación relevante puede ser la cantidad el valor o la cantidad de horas de trabajo de cuidados hacia niños y niñas y adolescentes en comparación con las horas que se proveen de servicios de escuela o de tiempos de escuela, o los ritmos de padres y madres los ritmos de trabajo remunerado y no remunerado de padres y madres cuando hay niños y niñas en edad escolar o muy pequeños en el hogar, o el transporte, ¿no? Entonces, ni siquiera es el valor del trabajo doméstico y cuidado no remunerado, o incluso las cantidades sin necesidad de utilizar el valor, las que permiten hacer análisis más interesantes, creo yo.
De hecho, las encuestas muestran que mujeres y varones pobres dedican más tiempo al trabajo doméstico de cuidado no remunerado que quienes no son pobres, debido a que la pobreza se asocia a la pobreza de ingresos, estoy hablando, por supuesto, se asocia a la falta de infraestructura y acceso de servicios de cuidado. La información de uso del tiempo podría utilizarse para la evaluación de políticas, por ejemplo, mostrando los costos que las condicionalidades en los programas de transferencia condicional acarrean. El cálculo de indicadores de bienestar con base en la información de uso del tiempo, como la medida de pobreza de tiempo-ingreso LIMTIP, cuya bibliografía les compartió Amaya para esta sesión, muestran que la pobreza de tiempo existe y genera privaciones que permanecen ocultas para la política pública. Entonces, lo que estoy diciendo es, entre el nivel macro que ubicaba en Beijing, que ubicaba la plataforma, el nivel ese tan agregado, y las políticas públicas, hay una distancia que es analítica también. Y entonces, que ubicar los análisis que pueden surgir en encuestas de uso del tiempo a nivel meso o micro de los hogares, o para informar los indicadores de bienestar, puede ser más relevante para impactar la política pública que esas medidas más macro. Bien, el problema es que el énfasis excesivo en la contabilidad de trabajo no remunerado de las mujeres en el marco del sistema de cuentas nacionales ha dado lugar a un enfoque casi exclusivo en la producción de estimaciones de uso del tiempo muy crudas y agregadas de trabajo no remunerado y no remunerado de las mujeres y hombres. Quiero decirles, los gráficos que conocemos todas y todos sobre las horas promedio de varones y las horas promedio de mujeres en los distintos países en América Latina, gráficos que viene publicando con cierta sistematicidad la CEPAL, por ejemplo. O el dato de que las mujeres contribuyen, o el trabajo doméstico no remunerado que hacen mayormente las mujeres, contribuyen o son equivalentes al 20% del PIB, o el 40% del PIB, o el 60% del PIB. Para hacer ese cálculo tan crudo, de eso estoy hablando, no se necesita demasiada sofisticación metodológica, a menos que, en mi opinión en general, el problema con la falta de sofisticación metodológica es que a veces los números no sabemos si están bien. Pero digamos, supongamos que los números estarían bien. El problema es que cuando el objetivo final de la medición es encontrar esta aproximación tan a brocha gorda, la recolección de datos empieza a ser pobre o a no demasiado sofisticada, particularmente en nuestros países, en los países en desarrollo. Algunas encuestas de uso del tiempo, por ejemplo las que se basan en listas cortas de tareas, simplemente relevan de manera muy cruda el tiempo empleado en el trabajo doméstico que no remunerado, a veces prestando atención a diferenciarlo de la producción de subsistencia, pero preguntando de manera muy agregada todas las tareas domésticas o incluso incluyendo también en la misma pregunta la provisión de cuidados. A ver, para ser más clara, cuando hay un pequeño módulo que dice diga las horas que dedicó en la semana pasada al trabajo doméstico de cuidado no remunerado, o a las tareas domésticas y al cuidado de personas, ¿no? Entonces, eso produce respuestas muy aproximadas y muy agregadas. Aún en los casos en que los datos recabados pueden proporcionar algún detalle, en vez de preguntar sobre el cuidado de personas, por ejemplo, diferenciar entre el cuidado de niños, niñas y adolescentes, diferenciar el cuidado de adultos mayores, diferenciar las actividades al interior del trabajo doméstico, por ejemplo. A veces el problema es el reporte, porque se presenta la información como un número reducido de actividades desagregadas por género, perdiendo la riqueza de posibilidades analíticas que proporciona la información de uso del tiempo. Por eso, si se pretende que la información de uso del tiempo sea utilizada para informar la política pública, las políticas de relevamiento de información deben tener en cuenta este objetivo, las metodologías, de relevamiento de información, deben tener en cuenta este objetivo desde el momento mismo de su diseño. Los objetivos de evaluación y monitoreo de las políticas deberían influir en la selección de actividades,
en el clasificador de actividades, en el caso de los diarios de actividades, o en la lista de actividades cuando son encuestas de tipo exhaustivas, en el diseño del muestreo y la cobertura, y en la información de contexto solicitada. Además, si se quiere utilizar la información para analizar cuestiones distributivas entre diferentes grupos poblacionales, se requiere de muestras suficientemente grandes y correctamente equilibradas. ¿Qué estoy diciendo? Que si necesitamos decir algo sobre la población pobre o algo en relación a ciertos espacios territoriales, entonces necesito que la muestra me permita decir algo con cierta validez estadística. Entre la información de contexto se necesita la estructura familiar, las relaciones de parentesco y el número y las edades de niños y niñas, la distancia a fuentes de agua cuando no existe alcantarillado, la distancia a escuelas, a hospitales, a los medios de transporte, a las tiendas, los horarios de trabajo remunerado semanal, la asistencia a las escuelas de niños y niñas. Toda esta es información imprescindible para analizar patrones diferenciales de uso del tiempo y poder influir en la política pública. Un tema metodológico particular es el tratamiento del trabajo de cuidados, que es cualitativa y cuantitativamente diferente al trabajo doméstico y sobre todo que está influido por factores que son distintos al trabajo doméstico y moldeado por la política pública de manera distinta. La omisión del cuidado en las encuestas o diseños metodológicos que fuerzan a las y los encuestados a que reporten el cuidado solo cuando es una actividad exclusiva, produce estimaciones sesgadas, dada la naturaleza a veces pasiva y socialmente subvaluada del cuidado. Cuando utilizamos este tipo de metodologías, terminamos no captando lo que las personas hacen, sino lo que les preguntamos. Y si hay diferencias entre lo que les preguntamos y lo que las personas hacen, tenemos lo que se llama un sesgo. De hecho, el principal desafío metodológico asociado con la medición del cuidado a través de las encuestas de uso del tiempo es el relevamiento de las actividades simultáneas, dado que la simultaneidad es una característica importantísima del cuidado de las personas. Y la simultaneidad solo puede medirse mediante el uso, la utilización de diarios de actividades. Pero déjeme llegar a la tercera razón que me parece que es la más interesante y desafiante o debatible, ¿no? Y que tiene que ver con esa cita textual que utilicé antes de la plataforma para la acción de Beijing. Recuerden que en la plataforma se decía que se requería, aquí lo puedo leer, no lo tienen ustedes en la pantalla, no quiero retroceder la presentación, pero puedo volver a leerla. Decía que los países debían diseñar y implementar métodos estadísticos para calcular el valor en términos cuantitativos del trabajo no remunerado, que está fuera de las cuentas nacionales, para su incorporación a cuentas satélites, con vistas a reconocer la contribución de las mujeres a la economía y hacer visible la distribución desigual de trabajo remunerado y no remunerado. Entonces, la progresión lógica era clara. Hay que calcular el valor, hay que medir primero, luego calcular el valor, que es aplicar un precio, con el objetivo de generar cuentas satélites que permitan visibilidad y reconocimiento. Ahora, ustedes saben que las demandas de reconocimiento emergen de las luchas de las políticas de identidad, definidas por la sexualidad, el género, las diferencias étnicas, religiosas o nacionales, contra la injusticia cultural. Es el reconocimiento, el tratamiento igualitario. Pero el reconocimiento de la justicia cultural es diferente de la lucha por la redistribución asociada con las exigencias de justicia económica. Entonces, la dimensión de reconocimiento corresponde a patrones institucionales de valorización cultural, mientras que la dimensión distributiva está asociada a la estructura económica de la sociedad. Entonces, mi pregunta sobre esto es: ¿cómo fue que sucedió que la plataforma para la acción de Beijing enmarcó un tema tan profundamente económico, es decir, la medición y valorización del trabajo doméstico de cuidados no remunerados,
y su comparación con el PIB y la elaboración de cuentas satélites en términos casi exclusivamente culturales, silenciando las referencias a la justicia distributiva. Lo que estoy diciendo es lo siguiente, a ver si puedo explicarme mejor. ¿Cómo fue que tenemos un pedido tan claro de levantar encuestas de uso del tiempo, de aplicar valor, de construir cuentas satélites y que el objetivo de esa movilización sea solamente visibilidad y reconocimiento? Entonces, mi hipótesis es que ahí hay una agenda de justicia distributiva faltante, porque lo lógico es conectar una acción que tiene que ver con una dimensión económica con una acción de justicia distributiva. ¿Y cuál es esa acción de justicia distributiva? Bueno, es que había una en Beijing, y esa era la campaña por el salario para el ama de casa, que era la principal fuerza política detrás de las demandas para medir y valorizar el trabajo no remunerado en Beijing. La agenda política de la campaña por el salario para el ama de casa es claramente la remuneración. De hecho, se llama en Beijing, no se llama trabajo de cuidado, se llama trabajo no remunerado. Se lo define por lo que le falta y no por lo que es. La agenda política de justicia distributiva detrás del texto de Beijing era la medición para su valoración para su remuneración. La lógica era prístina, la lógica era muy clara. Sin embargo, esta agenda política es la que no pasa en Beijing, entre otras cosas porque estuvo fuertemente opuesta por la delegación de la Unión Europea. Esta oposición no nos sorprende, dado los aspectos controvertidos de la propuesta de salario para el ama de casa, entre ellos la probable profundización de la división sexual del trabajo y la retirada de las mujeres pobres del mercado laboral. En efecto, la propuesta del salario para el ama de casa, en esta propuesta, la justicia distributiva no toma la forma de redistribución del trabajo no remunerado, sino de compensación. A cambio de las contribuciones de las mujeres a la producción, es el dinero y no el trabajo lo que se redistribuye. La cuestión quedó zanjada en Beijing al dejar de lado cualquier referencia a los salarios al ama de casa, mientras que se aceptaba la conceptualización del trabajo no remunerado de las mujeres. En el proceso, sin embargo, esto significó omitir cualquier referencia directa a formas alternativas de justicia distributiva en relación con la medición y valorización del trabajo no remunerado. En retrospectiva, esta omisión resultó ser contraproducente. Omitiendo tales referencias, la inclusión de trabajo no remunerado en las cuentas nacionales se transformó en algo tan abstracto como el PIB mismo, es decir, un tema de economistas. Esta es una de las razones por las que sospecho el llamado a medir y valorar el trabajo no remunerado se repite en los documentos de Naciones Unidas usando el lenguaje de la visibilidad y reconocimiento, pero sin una visión clara de para qué medir y valorizar. Y entonces me parece que 20 años después de Beijing, donde nos dejaron nuestras hermanas ahí, es que necesitamos completar una agenda de políticas alternativa a la remuneración. Y esta agenda me parece, y de nuevo, y que además es normativa, esto es interesante, me parece que lo que me parece que nos falta es un debate sobre qué hacer con el trabajo doméstico de cuidados no remunerado. Y puede ser que no pensemos todas lo mismo. Creo yo que el marco de las 3R, en particular la redistribución, es el marco más adecuado para pensar en términos de justicia distributiva, pero puede haber otras opiniones, claramente. Porque, de nuevo, son opiniones que tienen que ver con la agenda política detrás. Las 3 R son el reconocimiento, la reducción y la redistribución. A mí me importa, me parece que el más revolucionario de todos es el último, pero permítanme enumerar los 3. Primero, el reconocimiento, que no es
solo la visibilización. Reconocer el cuidado en serio significa entender que la totalidad de sus contribuciones al desarrollo humano sin perder de vista quién las está haciendo. El reconocimiento del trabajo doméstico y cuidados no remunerados va más allá de las mediciones agregadas para enfocarse en análisis detallados. El reconocimiento consiste en evitar que la provisión de cuidados no remunerados se dé por sentada, como si el cuidado fuera un bien libre, decimos los economistas. Bien libre es las economistas. Bien libre es como el aire, ¿no? No tiene costo. Y comprender las normas sociales y los estereotipos de género que hacen a las mujeres principales, las proveedoras principales del cuidado. El reconocimiento significa también cuestionar las relaciones de poder. Estas se pueden ver reflejadas en los discursos que subvaloran el cuidado, ya sea explícitamente o porque omiten la discusión del cuidado en las conversaciones sobre el desarrollo. Un efecto particular de la infravaloración del cuidado es la baja remuneración y las malas condiciones laborales de las y los trabajadores del cuidado, por lo que el reconocimiento de cuidado debería contribuir a modificar esta situación. Ahí faltó. Ahí está. Reducción. Cuando la agenda de la reducción es importante. Cuando los costos en términos de tiempo, cuando el trabajo doméstico de cuidados no remunerado es el resultado de la falta de infraestructura social o doméstica, como viajar largas distancias para comprar comestibles o acceder a servicios de cuidado, recolectar agua o leña, procesar manualmente alimentos o cocinar en hornillos a leña. Entonces, la reducción del trabajo de cuidado se transforma en un beneficio social. Es importante que la comprensión de estos beneficios potenciales se integre en la planificación e implementación de los proyectos de inversión en infraestructura social, como servicios sociales, como rutas y caminos, como provisión de agua y electricidad. Al hacerlo, los proyectos de desarrollo pueden contribuir a una reducción de los costos que recaen sobre quienes participan en las actividades domésticas y de cuidado no remunerado, especialmente las mujeres pobres. Y por último, la redistribución. Redistribuir la prestación de cuidados entre las mujeres y los hombres en los hogares, que es un primer paso, significa desafiar los estereotipos de género que asocian el cuidado con la feminidad. También significa desafiar las instituciones, las normas y las regulaciones en las que estos estereotipos están presentes y casi les diría escritos en piedra. Esto implicará desafiar la distribución de las tareas y los roles que se definen socialmente como femeninos y también, por supuesto, como masculinos. Los cambios de los incentivos económicos también desempeñan un papel en la redistribución de las responsabilidades del cuidado al interior de los hogares. Mientras existan brechas de género en los salarios y las oportunidades laborales, los costos de oportunidad de asumir el trabajo doméstico de cuidados no remunerados seguirán siendo más bajos para los hombres que para las mujeres y por lo tanto el funcionamiento económico del mercado de trabajo sigue penalizando más a las mujeres que a los varones y haciendo, entre comillas, racional que sean los varones los proveedores y las mujeres las cuidadoras. Ahora, incluso esta redistribución, lo que hoy llamamos redistribución, pero este contenido, redistribución al interior, redistributivo, si ustedes quieren, al interior de los hogares, también tuvo un lenguaje repetido, si ustedes quieren, en los documentos de Naciones Unidas, que son estos de el compartir responsabilidades, la distribución igualitaria de las responsabilidades. Sin embargo, me parece que justamente el punto interesante en términos de redistribución es que es más allá del nivel hogar. Y por dos temas. En un sentido, no todas las... no necesariamente todos los hogares tienen un varón y una mujer adultos y es la mujer que redistribuiría hacia los varones al interior de los hogares. Nosotros sabemos que hay una variedad muy importante de arreglos familiares y puede que no haya otro adulto o pueden que esos adultos sean mujeres también. Otro adulto varón o no haya un adulto varón. Y además, puede ser que las cargas de cuidado sean tan elevadas, por ejemplo, cuando alguien en el hogar requiere cuidados intensivos, que aun cuando se compartieran equitativamente, las necesidades de cuidado, lo que se necesita, no puedan no ser satisfechas. Entonces, redistribuir el cuidado es ir más allá de los hogares, porque el cuidado no se provee
solamente en los hogares y en las comunidades, sino también en la esfera pública de los mercados y el Estado. ¿Por qué y para quién se proveen cuidados más allá de los hogares y las comunidades? Altera el cuidado suministrado en estas dos esferas, lo que reduce el trabajo de cuidados total y en el proceso modifica la distribución de las cargas de cuidado de mujeres y varones, o que mujeres y varones asumen en los hogares y en las comunidades. Por ejemplo, ofrecer infraestructura social en forma de servicios de cuidado sirve para redistribuir la responsabilidad de cuidado entre los hogares y la esfera pública, y también crea oportunidades de empleo para las mujeres. El tema es que cuando se redistribuye, entre comillas, de los hogares hacia el mercado, por ejemplo, cuando se deben pagar honorarios para el servicio de cuidado, se contratan trabajadoras domésticas remuneradas, el acceso a los servicios de cuidado se vuelve una función directa del poder adquisitivo de los hogares. En esos casos, la distribución de los servicios de cuidado refleja típicamente las desigualdades de ingresos, lo que exacerba las dificultades que enfrentan las mujeres pobres para acceder a oportunidades de trabajo y generar ingresos. Las políticas sociales también pueden reforzar los estereotipos de género, por ejemplo, cuando las transferencias de ingresos se les asocian condicionalidades, con el cumplimiento de chequeos para la salud de niños y niñas que las mujeres deberían asumir la responsabilidad de cumplir, o al revés, las políticas sociales podrían también desafiar esos estereotipos de género y generar mensajes más igualitarios. Una típica política que genera mensaje igualitario es las licencias parentales iguales o de igual longitud para mujeres y varones, para padres y madres. Bien, con esto creo haberme excedido en el tiempo un poquito, pero con esto terminaría la presentación y estaría encantada de escuchar las preguntas, comentarios que tengan. Espero que se haya escuchado todo bien. Amaya. Todo perfecto, Valeria, muchísimas gracias. Eso, muchas gracias por darnos esta introducción, o sea, por hacernos esta reflexión no solo en términos de cómo medir los trabajos no remunerados, sino los trabajos de cuidados no remunerados, sino efectivamente para qué, abriendo por tanto la pregunta de cuáles deberían ser los objetivos en términos de cuidados que persigan las políticas. Recuerdo a todas las personas asistentes, bueno, ahora entramos entonces ya en la parte de dudas y preguntas, que hay una doble manera. Tanto podéis escribir, como siempre, vuestra pregunta y la leemos yo o Valeria misma, o podéis levantar la mano. No sé si habéis podido, bueno, el otro día pudisteis encontrar varias personas el simbolito de la mano, entonces os animo a que lo hagáis. De momento creo que no hay ni preguntas escritas ni manos levantadas, con lo cual, pues aprovecho yo y voy a pasar a hacer una pregunta a Valeria, mientras esperamos que el resto os animéis. Mientras se animan entonces, Valeria, yo te preguntaría cuáles son, si nos puedes poner algún ejemplo concreto de las implicaciones para la medición de los trabajos no remunerados de esa propuesta de las 3 R's, ¿no? Que esta propuesta, aprovecho también para recordar, está incluida en el último de los documentos de lectura, se explica también como el objetivo transversal que deberían incluir en términos de cuidados el conjunto de políticas, ¿no? Entonces, si nos puedes poner algún ejemplo, yo pensaba quizá si priorizar la inversión de recursos y esfuerzos en ese tipo de diario de actividades detallados y contextualizados que decías, con mucha información además adicional de contexto, en vez de invertir tantos esfuerzos, tantos recursos en cuentas satélite u otras implicaciones metodológicas, Valeria. Sí, yo creo que una de las cosas que me parece que tiene que suceder es que el debate en serio sobre para qué medir antedate, sea previo a el diseño metodológico. Y que haya un debate honesto sobre con qué diseño metodológico por qué diseño metodológico optar.
Y los diseños metodológicos todos tienen pros y contras. Y en todo caso, la justificación de cada uno de los diseños metodológicos es porque hubo un equipo técnico que valoró más los pros que los contras de esa metodología por sobre otras. La cuenta satélite siempre viene después de un levantamiento de encuestado sobre el tiempo. La cuenta satélite es un paso siguiente a la encuesta. Lo que yo decía es que cuando el objetivo final es la cuenta satélite, el nivel de agregación que tiene la cuenta, que llega a un par de números nada más, es tan elevado que casi que las diferencias metodológicas o los sesgos se cancelan, se van por aproximación, porque es tan a brocha gorda que no es necesario. Entonces, a mí me parece que pensar que la información se va a utilizar más allá de una cuenta satélite, que se puede utilizar para otras cosas también, y pensar esas cosas. Los monitoreos de políticas, ciertos territorios de los que se sabe menos, temas de transporte, temas de oferta educativa pública y privada, temas de horarios de la oferta educativa, de los horarios laborales, de la informalidad laboral. Si esos temas se piensan de antemano, entonces el diseño metodológico de la encuesta los toma en cuenta. Me parece que eso es lo clave, tener ese debate antes, no esperar que casi que por definición se obtenga la información, porque después la información no está, y entonces no se pueden hacer análisis interesantes, y hay que empezar a hacer aproximaciones, y cuando hay demasiadas aproximaciones o demasiados supuestos ad hoc, lo que decimos no tiene buena calidad, y en general es susceptible de críticas en relación a la calidad del dato, ¿no? Me parece que no. En todo caso, yo valoro particularmente el dato de buena calidad. O sea que no es que, no es sobre, no sé si yo diría que es sobre la inversión en las cuentas satélites. Yo creo que hay que pensar si lo único que se va a hacer es la cuenta satélite, en cuyo caso se pueden hacer cálculos más agregados, o si además queremos hacer otras cosas, y en todo caso, para incorporar esas otras cosas, ¿qué diseño metodológico nos daría el panorama completo? Creo que es eso lo que hay que pensar bien al principio. Muchas gracias, Valeria. Tenemos una pregunta de Tica Moreno. Dice Tica, bueno, aparecerá ahora en breves en pantalla, pero lo voy leyendo mientras tanto. Dice, me gustó mucho la exposición y esa evaluación de la agenda política por detrás de la plataforma de acción de Beijing. Me gustaría saber si hay algún espacio para avanzar efectivamente en ese tema en el marco de Beijing +20, desde la perspectiva que ustedes presentan sobre el trabajo doméstico y de cuidados y considerando todo el desarrollo teórico de la economía feminista en los últimos años. ¿Valeria? Sí, sí, estamos, ¿no?, en el Beijing +20. Me parece que Tica, me parece que el momento en realidad más importante del año que viene no va a ser Beijing +20, sino la definición de la agenda post-2015 y los objetivos de desarrollo sustentable. Si como está ahora sigue existiendo un objetivo en relación a la equidad de género, y sí, como está ahora en el borrador que está circulando, el trabajo doméstico de cuidado está incorporado como una de las dimensiones de la equidad, probablemente es allí donde cuajen, donde decanten todo este trabajo conceptual que venimos haciendo. Me parece que la discusión de agenda realmente importante el año que viene va a ser la de la agenda post-2015, más que la de Beijing +20. Ojalá podamos hacer algo con Beijing +20. Beijing +10 había sido bastante tibio.
las mujeres que estaban en Beijing y cuentan, tenían una mirada muy positiva sobre el futuro en ese momento. Habían llegado hasta ahí y querían avanzar mucho más. Y sin embargo hay que decir que Beijing fue un punto muy alto en los avances del movimiento de mujeres y que tuvimos en muchos aspectos, nos seguimos avanzando. No sé si tuvimos mucho retroceso, pero no hay muchos avances significativos tampoco. Entonces me parece que, digo, en términos de las políticas y los acuerdos, por supuesto que en términos conceptuales hemos avanzado muchísimo, pero me parece que para que esos avances conceptuales se transformen en agendas de política, vamos a tener que estar muy activas tanto en los foros de Beijing más 20 como, para mí sustancialmente, en la definición de la agenda post-2015. Acá hay otra pregunta. Valeria, de momento no hay manos levantadas. Ajá. Efectivamente, parece que nadie se anima a hablar. Yo os animaría, porque también es bueno escucharnos. Estamos vivas, hay personas más allá de Valeria, de Clemencia y de mí. Pero mientras tanto, Valeria, si te animas a leer la pregunta de Gilda. Sí, dice Valeria, ¿podrías por favor hablar un poco más sobre qué hacer respecto a eso de la justicia distributiva? A ver, espera que no entiendo. Valeria, ¿podrías por favor hablar un poco más sobre qué hacer respecto a eso de que la justicia distributiva no repara en la distribución de trabajo y solo hace énfasis en dinero? No dije eso yo, Gilda. A ver, yo lo que digo es que la justicia distributiva es la dimensión económica de lo que estamos hablando, que no es la única de las dimensiones de la vida, ni mucho menos, ¿no? Hay dimensiones políticas, de identidad, bueno, digo, muchas otras dimensiones, étnicas, etc. Pero si nos enfocamos en la justicia distributiva, en lo económico, en lo material, y aceptamos y entendemos el trabajo doméstico de cuidados no remunerado como trabajo, y por lo tanto algo que genera valor, que genera bienestar, que es bueno para quien nos recibe, pero que genera costos para quien nos provee. La pregunta es qué hacemos con eso. Porque está claro que esos costos no están igualitariamente distribuidos. Entonces, o equitativamente distribuidos. Entonces, hay varias alternativas. Mi problema y acá sí lo pongo en términos personales, a sabiendas de que es una agenda que sostienen muchas compañeras en América Latina, mi problema con el salario para el ama de casa es que yo creo que no redistribuye, que al contrario, refuerza la desigual distribución de género, de la inequidad. Entonces, no es que haga énfasis en el dinero, me parece que, o sí, hace énfasis en el dinero, como decís vos, Gilda, pero lo que hace es énfasis en, no cambia nada, ese es mi problema, no cambia nada. Las compañeras que dicen que sostienen esta agenda dicen que las mujeres, que en algún punto el diagnóstico es que ese lugar de encierro del hogar es un lugar sin dinero en una economía monetaria, y entonces que darle dinero a las mujeres, como dijo una vez una militante argentina, tal vez se suban a algún bondi, decimos nosotros, tal vez se suban a algún bus y lleguen a otro lado, ¿no? Como el dinero como un lugar, como una expresión libertaria, porque el dinero lo maneja el hombre, digamos, esa concepción. Yo creo que al revés, que me parece que deja a las mujeres en un lugar muy desprotegido, muy en el hogar, muy aislado, que refuerza el aislamiento, y que entonces lo que hay que hacer es repensar un poco y tratar de modificar la distribución del trabajo doméstico de cuidados no remunerado y del trabajo remunerado, que es la contracara entre mujeres y varones. Es esto, es un tema de qué queremos hacer con el trabajo doméstico de cuidados, una vez que entendemos
que genera beneficios, que es costoso de proveer y que está injustamente distribuido. Esa es la pregunta. ¿Qué se hace? Porque y permítanme que me explaye en esto, pensar en términos de política es pensar en hacer algo para alterar lo que observamos, porque si no, ¿para qué pensaríamos en políticas públicas? Dejemos todo como está, ¿no? Entonces, pensar en clave de política pública es pensar en alterar algo. La pregunta es ¿qué? ¿No? Bien. Sigo leyendo, Maya, si no te Valeria, molesta. te informo. Sí, no, simplemente que sepas, hay 4 preguntas escritas y una persona que ha pedido también la voz, o sea, para que sepas más o menos lo que te espera. Bueno, le respondo a Ninoska, qué lindo nombre, y la persona que quiere hablar. Dice, ¿hay estudios ya realizados, ejemplos de países que tengan experiencia a nivel de sus políticas públicas? ¿Y cuáles han sido los avances y dificultades en el marco de Beijing que no se llaman así, pero que son así? Finalmente, el tema del cuidado, el nombre del cuidado, el concepto de cuidado es un concepto relativamente nuevo para cosas que vienen dando vueltas hace muchas décadas. Entonces, habría ejemplos varios, me parece que hay incluso una sesión que Sara Gamich la próxima sesión o la otra, no me acuerdo, donde el tema de políticas de cuidado va a ser especial, va a tener especial atención, o sea que ahí van a tener varios ejemplos. En términos de los avances y dificultades en el marco de Beijing más 20, bueno, es esto, si se transforma en un hecho político o si se queda en el mero Beijing más 20, con el nombre. Eso me parece que ahí tenemos que pensarlo un poco más. Mi impresión es que de nuevo va a tener tanta potencia todo el debate sobre la agenda post-2015 que Beijing más 20 va a quedar un poquito de lado. Pero bueno, esa es mi impresión. ¿Te parece que escuchemos a quien ha levantado la mano, Amaya? Perfecto, vamos a ver si podemos. Pilar, en principio deberías poder hablar ahora. Hola. Te escuchamos bajito, si hablas un poquito alto mejor, pero sí que te escuchamos. A ver. ¿Y ahora mejor? Yo creo que es suficiente, Valeria. ¿Tú oyes? Sí, pero un poco, cuanto más te acerques mejor, Pilar. Vale, gracias. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todas desde aquí, desde Valencia. Muchas gracias, Valeria, también por la explicación y por todas las reflexiones, sobre todo también más personales y de las experiencias que tú vas teniendo en la investigación. A mí me ha parecido muy interesante más también el nivel metodológico. En cuanto a las investigaciones que hacemos, ¿no? Y cómo luego también, pues la diferencia, cómo reducir esos sesgos, ¿no? Porque claro, eso de preguntar sobre los cuidados, pues es verdad que hay muchas mujeres que muchas cosas de las que hacen en su día a día no lo consideran cuidado o trabajo no remunerado, ¿verdad? Y eso me plantea también como mucho reto en nuestras investigaciones feministas a la hora que queremos hacer como investigaciones más en proceso. Y la necesidad a veces también, o yo siento que también quizá a la vez que se van haciendo este tipo de investigaciones junto con las mujeres, a la vez que se intentan hacer y evidenciar el uso del tiempo, en sí misma la investigación es sensibilizadora de cambios en las mujeres, ¿no crees? Entonces un poco mi reflexión iba a cómo actualmente las metodologías de investigación feminista, que quizá tú qué opinas en cuanto que estamos pensando como que la metodología de investigación no sea solo por conseguir, que ya es mucho, ¿no?, resultados que pongan de manifiesto las desigualdades o las distribuciones del trabajo, ¿no?, en función del sexo, sino que también los propios procesos metodológicos en sí empoderen a las mujeres. Y esto creo que es un tema muy bonito, ¿no?, que las investigaciones en sí sobre cuidados supongan ya también un impacto en las mujeres. Y bueno, quería preguntarte
sobre metodologías de investigación así transformadoras. Esa era mi pregunta y muchas gracias. Gracias, Pilar. La pregunta de Pilar y la de Rigoberto también está en el sentido de las metodologías y creo que la pregunta de María López también. Yo te lo contestaría así lo que preguntabas, Pilar. Mira, existen, por supuesto, modos de investigación-acción que hacen que las mujeres que participan en esos talleres y en esas actividades generan una reflexión sobre las propias prácticas e incluso cambios. Yo les puse en la bibliografía un texto que escribí para Oxfam, y ese texto de Oxfam estuvo acompañado de todo un proceso que Oxfam se dio para generar ¿cómo se llamaba? Un análisis rápido de cuidados que tenía que ver con trabajos de grupos focales y actividades en las comunidades y en los lugares donde se llevan adelante proyectos para visibilizar las dimensiones de cuidado de esas actividades y de esos proyectos. O sea que eso se puede hacer. Yo lo que me parece pensar es en términos de ese objetivo. Bueno, si el objetivo es sensibilizar a las mujeres que participan en esta investigación y darles un espacio de reflexión y de acción, entonces ese es el objetivo de la medición. Y entonces seguramente no sean ni las cuentas satélites agregadas para un país, ni el cálculo refinado de la información. Entonces la metodología que yo puedo pensar para un cálculo refinado y no sesgado de encuestas de uso del tiempo es distinta si mi objetivo es ese y no empoderar a las mujeres en el proceso. Entonces, me parece que de nuevo, el objetivo define la metodología. El objetivo debe estar bien claro antes de pensar la metodología. No es un shopping list de metodologías y entonces voy por esta o por aquella. Es de acuerdo a los objetivos que se tengan. Me parece que eso es primordial. Yo, como se me notará, prefiero algunas metodologías sobre otras porque me parece que son mejores en términos de la producción de información. Pero la definición última tiene que ver con el objetivo. Si el objetivo es empoderar a las mujeres en el proceso, entonces seguramente herramientas de investigación-acción sean mucho mejores que un diario muy detallado, por ejemplo. Espero haberte respondido, Pilar. No sé si todavía estás con el micrófono, pero si no sigo... Amaya. Continúa, sí, porque tenemos varias preguntas y estamos ya justitas con el tiempo. Bueno, ¿cuántas preguntas más? ¿Hasta las 7? Yo no sé si hay, después de la de Gilda, hay alguna. Hay otras dos más, si pudieras. Si no, de todas maneras, pues hasta donde lleguemos. Bueno, sí, yo puedo unos 15 minutos más. A ver, una de las principales, leo la de Rigoberto de nuevo, una de las principales dificultades que existen en los mayores países de la región, supongo que de América Latina, es la periodicidad en la producción de encuestas, en el sentido de cómo se puede incidir en los institutos nacionales de estadística para producir periódicamente información, cuando esto no es una prioridad de accionar y siempre se pone como obstáculo los bajos presupuestos para seguir produciendo la información. Bueno, primero ya es bueno que se haya levantado una vez. En general lo que hay es una enorme, ¿cómo se dice en español? Dependencia, una enorme inercia, una enorme inercia en las metodologías. Los países que implementaron una metodología difícilmente la modifiquen y vayan para otra, con lo cual es crucial la decisión de la metodología en el primer momento. Luego, cuando la encuesta se levantó, hay que usarla. Yo creo que ese es el modo de convencer a los institutos de estadísticas, porque si no vienen con el argumento de, miren, todo el esfuerzo que hicimos y nadie la usa, ¿no? Entonces, vis a vis otras encuestas que se usan un montón. Entonces, me parece que el punto justamente es utilizar. ¿Qué hay que hacer? Utilizarlas.
porque no es solo que sean caras, eventualmente, o que ahora mencionarles algo, sino la utilización de esas encuestas. Las encuestas de uso del tiempo se pueden levantar como módulos. No se tienen que levantar todos los años o todos los trimestres. Se tienen que levantar periódicamente. Entre 3 y 5 años son, bueno, 3, cada 4, cada 5 años son periodos razonables, sobre todo si se hacen con suficiente detalle, porque se pasa mucho tiempo después en el análisis. Entonces, los diarios de actividades se pueden levantar como módulos también. Y entonces, el módulo ahorra un montón de dinero en la encuesta y permite que la información de la encuesta madre, se llama, pueda contribuir al análisis del módulo. Con lo cual, no se necesita una encuesta carísima, estilo las que usa, por ejemplo, Eurostat en Europa para tener una buena encuesta. María López, gracias. Al principio de todo dijiste que la respuesta para el cómo medir son las encuestas del tiempo, pero después has ido desgranando algunos de los problemas de dichas encuestas, así como las de las encuestas satélites. Entonces yo me pregunto, si sabe de otras metodologías para hacer una medición más exhaustiva. No, las encuestas de uso del tiempo siguen siendo la respuesta, María. Lo que me parece que es que no todas dan los mismos resultados. Entonces lo que yo digo es que en particular los diarios de actividades brindan mayor información y permiten captar actividades simultáneas y que hay que ver las maneras de tener diarios de actividades adaptados a la región o adaptados a los bajos presupuestos de las oficinas de estadísticas. No es que hay que ir por otra cosa, hay que tener mejores encuestas de uso del tiempo, en mi opinión. Gilda, ¿tenemos dos Gildas? ¿O es...? no puedo ir para arriba. Amaya, ¿es la misma persona? Es la misma Gilda que te preguntó 2 veces. En México, no solo el Estado no aprovecha la existencia de información sobre el trabajo no comunitario y su distribución entre hombres y mujeres, tampoco la academia ha retomado esta información para hacer estudios, excepto por el trabajo de Mercedes Pedrero. ¿Qué crees tú que hay detrás de esto? No sé por qué en México no se ha tomado. Me parece que hay un tema del detalle. Bueno, a ver, vamos al revés. La medición de pobreza de ingreso y tiempo, LIMTIP, que yo les puse en la bibliografía para el caso de Argentina, también se hizo para México. O sea, se hizo una medición de pobreza de ingreso y tiempo en base a la encuesta de uso del tiempo de México. No es que los haya utilizado, ¿no? Y en las conferencias de IATUR, que es la Asociación Internacional de Estudios de Uso del Tiempo, yo he visto trabajos interesantes sobre México, incluso vi un trabajo comparando las respuestas a la lista exhaustiva de México vis a vis un diario y calculando los sesgos para los tipos de actividades. O sea que hay utilización, lo que pasa es que es una utilización que circula en la academia, me parece. El problema es, como todo lo que circula en la academia, quiénes lo toman y qué impacto tienen, me parecería. Pero bueno, no sé en particular en el caso de México, más allá de lo que decís de Mercedes. Vera, en Brasil hay un programa de gobierno que se llama Bolsa Familia, sí, que da una cierta cantidad de dinero para que las madres puedan cuidar de sus niños y ellos puedan ir a la escuela. Estas mismas mujeres con este dinero pueden comprar yogures y ir a la peluquería, están empoderadas. Momentó la economía de las ciudades donde viven. Este tema genera muchas discusiones en Brasil, pero a mí me parece muy importante, es una evaluación y monitoreo para evaluar la validez de estos programas. No sé si lo conoces, pero quizás puedas comentar un poco más. Vera, sí, podríamos hablar toda otra hora sobre los programas de transferencias condicionadas. Yo no sé si comprar yogur y ir a la peluquería es estar empoderada. Y tampoco sé si lo que quiere el Bolsa Familia es que las madres puedan cuidar. Me parece, a ver, de las varios
encadenamientos lógicos de tu pregunta, yo me centraría en esto de una transferencia para cuidar. Para mí, los programas de transferencias condicionadas, la pata de cuidado que tienen es en la condicionalidad, no en la transferencia. La transferencia en general no paga el costo de cuidado, sino que soporta un cierto nivel de consumo de las familias para sacarlos de la línea, sacar a las familias de la línea de la pobreza. Entonces, yo no creo que pague el cuidado y no necesariamente las empodera, a veces sí, a veces no. Y de nuevo, es la discusión anterior. ¿Tener plata en el bolsillo es empoderarse? Hay que pensarlo. Lo que digo, Vera, es que me parece que podríamos quedarnos un largo rato y me parece también que estará la oportunidad con Corina y con Sara de hablar en profundidad de estos temas. Lo dejaría para las colegas que vienen después. Rigoberto, ¿existe un esfuerzo metodológico para realizar una clasificación? Sí, la Cautal. ¿Podrías mencionar qué utilidad ha tenido la clasificación en los países de la región? La utilidad. Rigoberto, me parece que la Cautal, yo no, a ver, voy a ser muy franca, yo nunca entendí muy bien para qué tanta cosa con la Cautal. Y no sé si comparto, más bien les diría, hablando muy honestamente, que me parece que ha habido muchas energías derivadas en algo que en el resto de las regiones no se está discutiendo. Incluso porque la clasificación de actividades homogénea o como tener una clasificación de actividades común es un esfuerzo de homogeneización, pero como en la región las metodologías de levantamiento de las encuestas son tan disímiles, la Cautal o cualquier intento de homogeneización de los clasificadores me parece siempre empezar por atrás, me parece poner el carro por delante del caballo. Y me lo pareció siempre, desde que se empezó a hablar de la Cautal, todavía no se llamaba así, en las primeras reuniones a las que yo iba en 2005-2006. Sería también una conversación más larga, pero mi sensación también personalísima, es que los debates en América Latina sobre encuestas de uso del tiempo están yendo para lugares completamente diferentes a los que van el resto del mundo en relación a las encuestas. Y con el resto del mundo no digo los países del norte, digo los debates en los países en desarrollo. Las preocupaciones son distintas, los esfuerzos de homogenización son distintos, es como extraño, casi que parecen conversaciones independientes y no deberían serlo. Por eso la utilidad de la clasificación, yo no he visto que tenga utilidad en el sentido que los países, salvo México, los países tienden a usar sus propios clasificadores, adaptando la clasificación internacional que es la ICATUS, más que utilizar la local, ¿no? Y esto de nuevo yo creo que es porque el clasificador de actividades tiene un rol distinto de acuerdo a la metodología que se utilice, si es diario o si es lista exhaustiva, y no es el principal eje de discusión de la decisión metodológica. Entonces, me parece que se ha empleado mucha energía en algo que no es tan central. No sé, Rigoberto, me parece que te di una respuesta personalísima sobre un tema que está siendo discutido en la región mucho, ¿no? ¿María? Pues yo creo que ya no tenemos más preguntas, ya además estamos a tiempo. Entonces voy
ya voy a cerrar yo misma. Quería recordar, hacer unos poquitos avisos antes de que cada quien nos marchemos a nuestros quehaceres. En primer lugar, que la aprobación de los temas seleccionados se hará a lo largo de la semana, sobre todo para poder contestaros a todas las personas al mismo tiempo y no ir de una en una, porque además al ser 2 cursos, en inglés y en castellano, pues hay mucha gente a la que responder. Entonces, que nadie se impaciente, la selección ha llegado y la falta de respuesta no es que no se apruebe, sino que todavía no se ha enviado. En segundo lugar, quería mencionar, ha mencionado Valeria, la existencia de una metodología de análisis rápido de cuidados. Esta estaba referenciada para el curso en inglés porque, al menos hasta donde yo sé, Oxfam no la tiene en castellano, pero os la haré llegar en inglés por si a alguien le interesa echarle un ojo. También quería, sobre esta discusión que ha sacado Vera sobre las transferencias condicionadas de ingresos y que Valeria además mencionaba expresamente el nombre de Corina. Corina, que va a ser la conferencista la próxima semana, escribió un capítulo haciendo precisamente un balance sobre estos programas que son muy frecuentes en América Latina, entonces recogiendo un poco los distintos impactos y precisamente ese debate de cuáles eran sus efectos en términos de empoderamiento y otros. Y ese capítulo está precisamente recogido en un libro que editó la misma Valeria, que se llama La economía feminista desde América Latina, una hoja de ruta sobre los debates actuales en la región. Entonces también os haré llegar el enlace. Por otro lado, recordaros que esta sesión ha sido grabada y que estará a vuestra disposición en el sitio, en la plataforma del curso, tanto en la sección correspondiente a la semana número 4 como en la sección de webconferencias. Recordaros también que la próxima webconferencia será la próxima semana, pero no el miércoles, esta vez el jueves por problemas de agenda, y será Corina Rodríguez Enrique, precisamente la misma autora de ese capítulo que estaba ahora mencionando, que nos hablará de los cuidados como el eslabón perdido del análisis económico, a la misma hora que casi siempre, a las 9 de la mañana, hora del este, ¿no? Entonces, Valeria, te doy la palabra si quieres decirnos alguna última cosita antes de terminar. Sí, no, muchísimas gracias por las preguntas. Lamento no haberles escuchado la voz nada más porque esto de hablarle a la pantalla es un poco extraño, pero gracias por las preguntas, gracias por haber escuchado con atención y entonces haber preguntado sobre aquellas cosas que son debatibles, que son discutibles, que todavía no hemos generado consensos. Simplemente decirles que estoy a disposición, que es muy fácil encontrar mi email en la página web del UNRISD y que ha sido un gusto desde una ventana que ve un techo en Ginebra haber estado comunicada con todos ustedes. Un gusto, un abrazo y hasta cualquier momento. Valeria, pues muchísimas gracias a ti. No sé si en Ginebra seguro que hace más frío que en Madrid, donde estoy yo, pero menos que donde están, bueno, y más que donde está mucha de la gente que ahora mismo nos ha acompañado. Gracias a todas, a todos, gracias de parte del Centro de Formación y bueno, seguimos en contacto tanto con Valeria y la gente que estamos directamente involucrada en el curso, seguimos en contacto en la plataforma, en los foros, por el mail, etcétera. Nada, gracias y buen resto del día.